a grabar. Ahí estamos. En la clase de hoy, bueno, netamente vamos a ver lo que es la receta de cómo preparar un pan dulce y un budín inglés, que es un budín bien característico navideño, ¿no? La idea es que, bueno, que ustedes puedan ver más que nada la técnica, el tiempo de leudado, todo ese tipo de cosas que tiene fundamental la receta, y después que ustedes lo puedan hacer a gusto y piacere, ¿no? Hoy en día es toda una polémica el pan dulce que dicen que está muy caro, que se tiene que comprar en cuotas y demás, así que bueno, con este curso se van a facilitar todo eso, van a poder prepararlos ustedes, y además el agregado de que lo van a poder preparar con el sabor, con las cosas que a ustedes les gusten, ¿no? Muchas veces pasa en esto del pan dulce y dice, la fruta brillantada no me gusta, las pasas no me gustan, esto no. Entonces vamos a ver la opción de cómo irlas reemplazando también, ¿no? O quitándolas de la preparación. Así que yo como primer medida, bueno, voy a arrancar con esta parte del pan dulce. Si bien yo ahora no les voy a poder mostrar la cocción, por una cuestión de que tiene mucho tiempo de leudado, yo tengo ya dos masas, como una para preparar y otra ya preparada, pero bueno, después tengo otro proceso más de otro leudado, ¿no? Entonces no vamos a llegar a ver la cocción del pan, pero cuando yo les envío el video y demás, les mando una fotito para que ustedes vean cómo quedó ese pancito también ya cocinado, ¿no? Así que bueno, para ir arrancando, voy a apagar esta camarita de acá y me voy hacia la cocina. Yo voy a ir dictando los ingredientes que vamos a utilizar, pero como les decía hace un ratito, ustedes también tienen la opción de, digamos, necesariamente no copiarlos, sino que pueden ir escuchando nomás porque la receta va a ir después con el video. Así que bueno, lo primero que vamos a utilizar va a ser, bueno, la levadura, uno de los aspectos más importantes de este pan, ¿no? Sin la levadura no podríamos tener todo ese leudado que charlábamos recién, ¿no? En este caso, yo lo que voy a hacer es utilizar levadura seca, ¿no? Pero si utilizaran levadura fresca, tendrían que duplicar la cantidad de la que van a usar, ¿no? Siempre la levadura seca, no sé si todos la ubican, esta que viene así en sobrecitos y demás, que es, fíjense, como granulada, ¿no? Y después tenemos la levadura fresca, que es un pancito que viene fresca, ¿no? ¿Qué pasa? Esa fresca viene como de manera mucho más natural, ¿no? Lo cual hace que, bueno, que nosotros necesitemos de un poco más de cantidades para tener diferentes tipos de leudados, ¿no? En el caso de esta, que viene seca, que viene deshidratada, además tiene otros componentes que la hacen mucho más fuerte, la hacen mucho más de actuación rápida, ¿no? Quizás habrán escuchado hablar de lo que es la masa madre, que la masa madre es una levadura en realidad que se hace de manera también totalmente natural. Es muy distinta a estas dos tipos de levaduras que estamos charlando, ¿no? Tienen procesos totalmente diferentes en cuanto a tiempos de fermentación y bueno, también tienen diferentes propiedades, ¿no? La más natural en realidad es la masa madre, ¿no? Que es un fermento más natural. Así que bueno, yo voy a utilizar entonces esta levadura, que para esta receta, yo en este caso la voy a dividir en dos a la receta para no hacer tantas cantidades, ¿no? Pero es una receta que hacemos un pan de unos moldes que son de moldes de medio kilo. Cuando ustedes van a algún cotillón o algo, consiguen los moldecitos directamente que vienen ya para medio kilo, ¿no? Pero en caso de que no lo consiguiesen, pueden utilizar otro tipo de cosas, ¿no? Que tenemos en casa, como son las latitas, por ejemplo, de los duraznos, ¿no? Duraznos en almíbar. Ese tipo de latitas como que nos van reemplazando casi un molde de ese de medio kilo, ¿no? Entonces, siempre está bueno por ahí podérselas rebuscar y utilizar otro molde, sino también, ¿no? Podemos tener también la posibilidad de utilizar los moldes de Savarín, que son las flaneras, que siempre en casa hay algunas, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos vamos a ir dando cuenta que podemos llegar también a hacerlo de otra forma el pan. En definitiva, el proceso y la elaboración es el mismo, así que no habría inconveniente en este caso. Fíjense que yo conseguí estos moldecitos que son más chiquititos, ¿no? Porque también hago una masa mucho más pequeña. Hago una masa de 250 gramos, que es la mitad de la receta que yo les voy a pasar después a ustedes en video, ¿no?
Entonces, para esos 250 gramos, yo voy a utilizar unos 8 gramos de levadura, que lo primero que voy a hacer es un proceso de empezar a hacer actuar esta levadura, ¿no? Este proceso, esta forma, digamos, se le llama esponja. Por lo general en los panificados se utiliza muchísimo, y la esponja, bueno, nos da un resultado de mucho leudado también, ¿no? Así que está muy bueno para que ustedes lo puedan practicar, no solamente en el pan dulce, sino en otro tipo de panificados también, ¿no? Bueno, fíjense, acá yo ya tengo mis 8 gramos de levadura. Acá tengo yo ya pesado los 250 gramos de harina que voy a utilizar para el pancito en sí, pero le voy a quitar una cucharada. Esta cucharada se la voy a agregar a la levadura, ¿no? Bien digo, una cucharada y media le vamos a poner. Este proceso, digamos, nosotros lo que vamos a hacer es poner la levadura a alimentarse, ¿no? La levadura, todos por ahí sabrán, o no, es una bacteria que lo que necesita justamente es alimento para empezar a crecer, ¿no? Entonces, el alimento en este caso pasa a ser esta parte de harina, y también le vamos a agregar una media cucharadita de azúcar, ¿no? Estos dos son los alimentos. Yo acá ya tengo mi levadura que tiene alimento, pero le falta como un medio también para empezar a reproducirse y actuar, ¿no? El cual tiene que ser un medio, por lo general, líquido. Acá en este caso pueden utilizar agua si quisieran, pero yo voy a utilizar leche, ya que la receta lleva leche, ¿no? Entonces aprovecho esa leche, la agrego en este bolsito y ya la empiezo a hacer actuar. Agrego una parte nada más de la leche, no agrego toda, sino que una parte, y siempre tienen que tener en cuenta que una bacteria se reproduce en temperaturas ideales, en condiciones ideales, ¿no? Que es, por lo general, en climas cálidos. Por eso pasa también esto de las contaminaciones, ¿no? Que uno si deja, por ejemplo, un trozo de carne a temperatura, como un día caluroso como hoy, nos podemos encontrar que esa levadura, esa carne, perdón, se echa a perder rápidamente porque empiezan a prosperar las bacterias, ¿no? Así que bueno, yo acá calenté un poquitito esta leche, le agrego un poquitito, y lo que voy a hacer es irlo disolviendo, ¿no? Acá la consistencia que tenemos que lograr es que quede como si fuese un engrudo, algo así parecido, ¿no? Cuando esto después empieza a fermentar, se empiezan a generar como unas burbujitas, y es por eso que se genera este nombre de esponja. Disuelven bien lo máximo que puedan la levadura con el azúcar y la leche y la harina. Y la consistencia que queremos que nos quede es esta, fíjense. Como si fuese una pasta. Esa sería la consistencia ideal para generar una esponja, ¿no? Ahí yo ya la voy a dejar actuar, la voy a dejar que empiece a crecer, ¿no? La dejo acá al ladito, tengo una hornallita prendida, que hoy en realidad por ahí no sería tan necesario, porque un día caluroso, como les decía recién, y la voy a tapar con un repasador. Anda mucha mosca, mucho de tipo de insecto, y al mismo tiempo un repasador nos sirve para bajar un poco toda esta parte del medio donde se va a reproducir, ¿no? Entonces, siempre utilizamos ese repasadorcito. Mientras tanto, yo voy acá a ir incorporando la otra parte que voy a necesitar para este pan, ¿no? Que es la otra parte de ingredientes. Acá voy a necesitar, en este caso, pues yo la dividí, un huevito nada más. Esto, tengan mucho cuidado siempre, traten de utilizar un huevito, uno o dos los huevos que vayan a utilizar siempre, rómpanlos aparte, en un bolsito siempre aparte, porque si está feo el huevo, no corremos ningún riesgo de perder la preparación que ya tenemos ahí, ¿no? Lo otro, previamente, estos huevitos tienen que estar lavados, limpios, ¿no? Porque muchas veces también nos pasa que la yema y todo ese tipo de cosas caen por la cáscara del huevo, y a veces hay muchos residuos de la gallina, ¿no?
que después terminan cayendo en este huevo y lo terminan contaminando, ¿no? Entonces, siempre esos recaudos, tenerlos ahí muy presentes. Agrego un huevo, yo acá en este caso le voy a agregar un cachitito de esencia de vainilla, que esto netamente se reemplaza por el agua de azahar, ¿no? El agua de azahar es una esencia que es muy particular, ¿no? Que es la que le da justamente ese perfume al pan. Y se consigue así en botellitas así parecidas a la esencia de vainilla. Y bueno, se utiliza más que nada para el pan dulce, ¿no? No he visto por ahí otros panificados que lleven ese tipo de esencia, ¿no? Lo hacen característico. Acá, en este caso, yo opto por reemplazarla por nada más que por cuestiones de gusto, nada más. No es porque sea otra cosa, ¿no? Después voy a incorporar la ralladura de una naranja. Fíjense que acá les voy a mostrar un secretito que está muy bueno. Yo lo que voy a hacer es envolver el rallador, la parte que voy a utilizar, con un poquito de papel film. Fíjense. Lo envuelvo ahí y ahí empiezo a rallar mi naranja. En este caso, lleva la ralladura de una naranja entera, pero como yo estoy haciendo la mitad, hago media naranja, ¿no? La esencia, el agua de azahar tiene un perfume a naranja también, justamente, se hace de un aromatizantes de naranja, ¿no? Así que también, como yo le incorporo ralladura de naranja, por ahí descarto esa parte del agua de azahar, ¿no? Acá le pueden incorporar la ralladura del cítrico que ustedes quieran. Pueden hacer de pomelo, de limón, de lo que ustedes imaginen. Ahí después, como les decía, ustedes el sabor que ustedes quieran que tenga, en realidad el perfume, porque nosotros cuando incorporamos ralladura, le incorporamos perfume, cuando incorporamos líquido, le incorporamos el sabor, ¿no? Entonces, en este caso, yo le voy a incorporar perfume a naranja, podríamos decir, y fíjense la utilidad de este papel film. Yo en este caso retiro el papel film. Siempre nos pasa que nos queda un montón de pulpita, digamos, de esa ralladura en el rallador, ¿no? Y le empezamos a pasar cuchillo y le empezamos a pasar cuchara. ¿Y qué pasa? Esto es un metal que también genera residuos, ¿no? Entonces todos esos residuos después terminan parando en nuestra masa. De esta manera, nosotros, ¿qué pasa? Nos queda adherido todo eso al papel film y ahí después tranquilamente nosotros lo podemos incorporar acá también, fíjense. Nos queda mucho más fácil de agregarlo a la masa. Un pequeño secretito que va facilitándonos también todo esto de las ralladuras. Para este caso, bueno, vamos a utilizar unos 30 gramos de azúcar para esta cantidad de masa. Recuerden que siempre digo, yo estoy haciendo menos de la cantidad que estábamos charlando. Peso acá unos 30 gramos. Y le voy a agregar una pizquita de sal. En este caso la sal lo que hace es realzar todo esto de los sabores y los aromas que nosotros vamos a ir incorporando, ¿no? En realidad la sal siempre cumple esa función. Uno tiene que tener cuidado porque cuando se excede de sal, empezamos a tener esa parte de gusto a salado directamente y no al realzar sabores. Entonces, siempre tengan en cuenta que la sal se utiliza netamente para eso, para realzar sabores y no para dar un gusto salado. A esta preparación también le voy a incorporar unos 40 gramos de manteca. Mi manteca está pomada, fíjense, pomada significa que yo la aplasto y esto justamente está bien blandito, no está con la consistencia de un pan de manteca, digamos. Y ahí ya tengo todos los ingredientes que voy a utilizar yo, además de la leche que ya tengo acá pesada y calentada, para mi pan, ¿no? Voy a retirar esta balancita un ratito. Y vamos a ir viendo cómo viene esta esponja. Fíjense, en este ratito, miren cómo creció. Ya duplicó su volumen. Y fíjense que tiene como una porosidad bien particular también, que por eso recibe ese nombre
de esponja, ¿no? Vean. No sé si se logra ver bien ahí en la camarita. Ahí se nota más ahí en el bowl. Todos esos poritos que parecen justamente como si fuese una esponja. Acá nosotros hicimos que recontractúe esta levadura, ¿no? Entonces nos va a hacer un buen leudado. Incorporo esa levadura acá a la otra preparación de los otros ingredientes que ya tenía. Y ahora le voy a empezar a incorporar la parte de la leche, para ya empezar a generar mi masa. Acá directamente voy a ir mezclando nada más los ingredientes hasta que se genere la masa así consistente, digamos. Y no se preocupen porque la masa de pan dulce queda un tanto más líquida que la de un panificado común. Es esa la consistencia con la que tiene que quedar. Por eso justamente se utilizan moldes para poderlos cocinar, porque si uno los deja sin moldes, se desparrama la masa al ser líquida y después no queda con una forma, digamos, de pan. En este caso, la leche que estamos utilizando nosotros va a hacer que este pan tenga esa humedad también, ¿no? Siempre que ustedes agreguen leche a un panificado, les va a aportar humedad, ¿no? Igual que el agregado de miel. Si ustedes quisieran que tenga un poquito más de humedad todavía a este pan, le agregan una cucharadita de miel, pero tengan en cuenta que le tienen que restar una cucharadita de azúcar. Si no, se nos va a pasar de cantidad de azúcar. Bien, ahora voy a seguir integrando todos mis ingredientes. Traten siempre de las manos irselas limpiando de esta manera, incorporando también un poco de, de harina, si fuese necesario, en sus manos para quitarse todo el excedente de masa que tengan, para que no se nos pegue, para que ustedes puedan trabajar mucho más cómodos. Acá lo que tenemos que hacer es un buen amasado. Hacemos un buen amasado para que desarrolle un buen gluten esta masa, ¿no? Si quisieran hacer con otro tipo de harina, ya que tocamos la parte del gluten, también lo pueden llegar a hacer. Esta receta está muy buena, está muy versátil, se utiliza muchísimo con harinas integrales, con harinas de arroz, con harina de lentejas, ¿no? Con alguna harina de legumbre también. Y fíjense que si lo hacen con alguna harina de legumbre, además vamos a incorporar muchísimo nutriente. Así que está muy bueno también para que prueben hacer un pan distinto estas Navidades, ya que tenemos un año tan particular, ¿no? También, ¿por qué no podría ser el pan bien distinto también, ¿no? Bueno, fíjense que acá el amasado, yo no voy a desgarrar mi masa. A eso le llamo desgarrar, fíjense. Cuando uno amasa y la va como rompiendo, eso no lo vamos a generar en este amasado, porque nosotros queremos una masa lisa, bien lisa, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es ir de mano en mano, fíjense, voy llevando mi masa para un lado, para el otro. Y si quieren, también se pueden ayudar con unos golpecitos. Levantan un poquito la masa y le dan unos golpecitos suaves sobre la mesada. Y de esa forma van a ir también generando un buen amasado. Fíjense que al principio como que les va a resultar así como que está media pegajosa, pero con el proceso del amasado, esta masa va a ir tomando, digamos, ¿no? Como les decía, es una masa un poquito más líquida que las masas habituales de pan, así que por eso no se hagan ningún problema. Siempre ayúdense con un poquitito de harina, nada más en las manos, para los residuos quitarlos y así no se les pega todo lo que estamos generando de masa, ¿no? También se pueden ayudar con algún cornet. No sé si todos lo ubican al cornet. Me va a pasar, como siempre, que cuando lo quiero utilizar no lo encuentro. Pero bueno, son un cosito plástico que también se utiliza mucho en la panadería. Bueno, en algún lado estará.
que ese también lo pueden utilizar para levantar la masa e irle dando los golpecitos, ¿no? Esta masa necesitamos de un amasado bien prolongado, como les decía recién, ¿no? Eso va a favorecer el desarrollo del gluten y va a hacer que esta masa después agarre fuerza para ir creciendo. Panes dulces tienen esa característica. Vieron que a veces cuando los cortamos nos encontramos en el centro que tienen unas aureolas bien importantes, unos agujeritos bien grandes, y eso es todo proceso del fermento, ¿no? Así que bueno, yo ahí lo voy a dejar, pero después lo voy a continuar amasando. La idea es que no se aburran viéndome amasar, que tengan en cuenta cómo se hace la masa nada más, y vean, yo acá tengo otra masa que hice con la misma cantidad, digamos, de 250. Fíjense cómo creció. Casi que triplicó el volumen. La misma masa, la misma receta, yo ya la tenía previamente preparada. Así ustedes podían irla viendo. Así que eso ya es un indicio de que esta masa está en óptimas condiciones, ¿no? Dejo mi otra masita que hice inicial descansar un poquito. Después, como les dije, les voy a dar otro amasado. Y ahora voy a pasar a este proceso, ¿no? Una vez que yo genero la masa, tengo que dejarla descansar por lo menos unos 40 minutos para que tenga este leudado. Que tenga este leudado bien grande, ¿no? Una vez que tiene este leudado bien grande, yo voy a pasar recién ahí a incorporarle la parte de las frutas, frutos secos y todo lo que nosotros querramos que lleve nuestro pan dulce, ¿no? Miren la cantidad de aire que tiene. Espectacular. Para el incorporado de las frutas, yo lo que voy a hacer es achatar así un poquitito esta masa. Y en este caso, como en casa, les decía hace un ratito, no gusta tanto el tema de las frutas abrillantadas y pasas y demás. Yo lo que voy a hacer es agregarle unas nueces y fíjense que tengo chocolate picado también, ¿no? Y le voy a agregar un poquitito de cada uno. Incorporo ahí esa medida más o menos, fíjense. Cuando ustedes vayan a incorporar, no superen más de eso, porque si no la masa no lo va a soportar. Se van a dar cuenta cuando lo empiezan a integrar que se les empieza a salir toda esa preparación, ¿no? Entonces acá lo que voy a hacer es cerrarlo un poquitito nada más, como si fuese unos pliegues que voy haciendo, y de esa manera arranco a amasarlo para que se vaya distribuyendo todo eso que agregué en mi masa. Fíjense que nuevamente el amasado en este caso no estoy desgarrando, nada más junto la masa, ¿no? La muevo para un lado, la muevo para el otro, y fíjense cómo de a poquito se va distribuyendo todo lo que yo incorporé recién. Como les decía recién, si yo tengo excedente de frutas o nueces o lo que sea que le agregan, en este proceso yo noto que empiezan a salirse, ¿no? Todas esas frutas. Eso quiere decir que le agregué más de lo que podía llegar a soportar mi masa. Así que todo lo que se vaya saliendo lo vamos a ir como quitando de la masa, no vamos a intentar incorporárselo de vuelta porque va a ser lo mismo. Se va a querer salir, ¿no? Lo ideal es que pase esto que está pasando ahora. Yo estoy haciendo el amasado y no veo que se sale ninguna de esas frutas, de este caso de nueces o pedacitos de chocolate, ¿no? Doy este amasado para solamente mezclar, que queden mezclados en toda mi masa. Y fíjense que ya que el chocolate empezó a teñirme también un poquito ahí la masa, así que probablemente quede como medio marmolado, por decir de una manera, ¿no? En este momento que yo ya agregué todo eso, lo voy a llevar a mis moldes. Los moldes son moldes descartables. Entonces no necesitan que nosotros los pincelemos o le agreguemos manteca o algo. Directamente vamos a incorporar la masa ahí. ¿Cómo me doy cuenta cuánta masa necesita el molde? Siempre tenemos que llenarlo menos de la mitad. Estos panes crecen muchísimo y van a ver que si lo agregan menos de la mitad,
van a llegar prácticamente a superar ahí el borde. Si le agregamos la mitad, muy probablemente ya se empiecen a casi rebalsar, y más de la mitad obviamente ya se va a desparramar todo, ¿no? Entonces en este caso yo voy a dividir en dos esta masita, que me da más o menos la cantidad de la mitad del molde. Fíjense que lo aplasto bien para que ese quede bien ahí abajito, la parte de los bordecitos, esto que quede como bien rectito. Y así lo voy a dejar descansar un tiempito más. ¿Qué pasa? La masa, la levadura, ya tiene su parte de fuerza, ¿no? Entonces, ya va a ser mucho más rápido el leudado. No necesita tanto tiempo para generarlo. Así que ahí yo les diría que con media hora, en temperaturas óptimas y demás, tiene que andar bien ya su panificado. Después, bueno, cuanto más tiempo le dan, más leudado tiene y más se asientan los sabores también en la masa, ¿no? La tradición dice que en realidad yo estos panes en teoría tendría que dejarlos en la heladera, ¿no? La heladera que se controla un poquito toda esta fermentación. Los dejo en la heladera para cocinarlos mañana. Fíjense todas las horas que dejan de fermento para que se asienten bien todos los sabores, para que crezca bien en volumen este pan. Pero bueno, eso después va a depender también el tiempo y las ganas que tengan ustedes de dejarlo, ¿no? Así que así como está, yo ya lo dejo descansar, ya tengo los pancitos y ya tenemos ahí la primera parte de esta clase de hoy. Acomodo un cachito acá y ya en un ratito largamos con la otra parte del budín. Recuerden que si hay dudas, las van haciendo si quieren a través del chat, si no esperamos ahí al final de la clase. Yo voy juntando mis cosas y mientras ya continuamos. Para este budín es un budín inglés, se llama, ¿no? Que tiene, bueno, las características de que lleva también parte de frutas, pasas y ese tipo de cosas. Además tiene la incorporación de miel, que lo hace que sea un poco más húmedo, ¿no? A diferencia de otros budines, un poco mucho más húmedo, ¿no? Para esta, fíjense, yo tengo acá una budinera de silicona, que es de tamaño grandecito. Para esta budinera yo voy a utilizar unos 3 huevos, unos 150 de manteca, 150 de azúcar. Recuerden que no se hagan problemas si no llegan a anotar algo. Las recetas van después junto con el video. Y lo primero que voy a hacer es un cremado, se llama. La mayoría, les diría que todos los budines se arrancan de la misma manera. Se hace un cremado en el cual se bate manteca y azúcar primeramente. Yo acá voy a poner mis 150 gramos de manteca. Pero tengan en cuenta que por ahí la técnica es la misma para todos los budines que ustedes vean. Arranco haciendo este cremado, que lo que voy a hacer ahora es agregarle acá el azúcar. Fíjense que si se ponen a pensar, la receta recontra facilita, porque tenemos casi partes iguales. Tenemos 150 gramos de manteca, 150 gramos de azúcar, 3 huevos, que en este caso, justamente, no sé si lo sabían, pero cada huevo pesa 50 gramos, entonces 3 huevos nos ponen en una situación de 150 gramos de huevo, ¿no? Y la única que se diferencia en este caso es la harina, que de harina vamos a utilizar 200 gramos. Así que si se la quieren aprender de memoria, tranquilamente la pueden hacer también, ¿no? Acá yo voy a agregar, como dijimos, el azúcar, que son unos 150.
Y en este momento también le agrego una cucharada de miel. Cucharada, cuando digo cucharada, es una cucharada sopera. Cuando digo cucharadita, la cucharadita chiquita de té, de café. Por ahí me gusta más trabajarlo así, que por ahí decirles en peso. En pesos, una cucharada de miel sería aproximadamente unos 20 gramos. Pero bueno, muchas veces pasa que en casa no tenemos balanza, entonces por ahí nos tenemos que acomodar a todas estas cuestiones, ¿no? de uso más doméstico. Entonces, a mí me gusta que puedan utilizar también las cucharadas, las tazas o ese tipo de cosas para medir, ¿no? Arranco a batir esto para generar un cremado. Acá tengo que generar una pasta blanca que me lo da el batido justamente de esta manteca y una vez que se disuelve el azúcar, ¿no? Traten por ahí de utilizar la manteca media pomada también. Si la utilizan fría, van a exigir mucho por ahí la batidora. Así que está bueno por ahí que también tengan esas cosas en cuenta, ¿no? Para cuidar los utensilios de la casa. Bueno, fíjense que se genera como una pasta bien blanca. Una vez que se disuelve bien el azúcar, se genera esa pasta. Y ahora vamos a ir incorporando la parte de los huevos. Los huevos los vamos a incorporar de a uno, generando una emulsión, se llama, ¿no? Que vamos a hacer integrar bien esos huevos antes de incorporar el otro, ¿no? Con esto yo nuevamente mi batidora. Lo vamos a dejar por ahí para que ustedes vean. Ya tengo el bolsito. Incorporo un huevo primero, lo integro bien. Una vez que se integró bien, recién le voy a incorporar el otro. Nuevamente. Bien integrado. Que no quede una sola tipo masa, digamos, una sola pasta. Y paso a integrar el último. Como les digo, siempre, en toda receta de budín, se va a hacer de esa manera. Vamos a batir la materia grasa con el azúcar, incorporar los huevos. Algunas recetas llevan la parte de leche también, que ahí lo que tienen que ir haciendo es ir alternando un huevo, una parte de leche, un huevo, una parte de leche, y así hasta obtener la incorporación total del líquido. Y por último vamos a incorporar la parte de los secos, en este caso, ¿no? En este caso, yo tengo una pasta sin sabor, o sea, sin aroma y sin nada, ¿no? Así que acá yo le voy a agregar una ralladura de un limón, de un cítrico, alguna esencia, lo que ustedes quisieran. Pero bueno, tengan en cuenta que por lo general el budín inglés tiene el aroma de limón. Así que traten por ahí de buscar que tenga ese aroma, ¿no? El aroma limonado.
Y por ahí si quisieran mezclar, incorporarle un poco de naranja y un poco de limón, no habría inconveniente. Pero bueno, es característico que lleve también esto, ¿no? El limón presente siempre. En este caso, la ralladura de un limón. Ahí ya tengo el limoncito. Acá ya puedo agregar, si ustedes quieren, alguna pasa, alguna fruta brillantada, ese tipo de cositas. Después nos vamos a reservar algunas también para decorar. Pero si quisieran acá, yo por ejemplo le agrego algunas pasas. Si quisieran agregar algunas nueces, acá lo que ustedes quieran, no hay problema. En ese sentido, el budín inglés sí no tiene como algo bien marcado. Pueden utilizar lo que a ustedes les guste. Y me queda solamente por incorporar la parte de los secos. En este caso, voy a utilizar los 200 gramos de harina. Que a esa harina, lo que voy a hacer es incorporarle una cucharita de polvo de hornear. En este caso, el polvo de hornear funciona como si fuese una levadura, ¿no? Nos va a generar esto del leudado en nuestro budín, pero es otro tipo de leudado. Al polvo de hornear se le llama leudado químico, ¿no? Ya que es un polvo, justamente, que aporta leudado, pero ese polvo se caracteriza por ser ácido, ¿no? Que por lo general también se puede reemplazar por algún bicarbonato. Si no tienen polvo de hornear, pueden utilizar bicarbonato y una cucharadita de maicena, una cucharadita de polvo de hornear, de bicarbonato y una cucharadita de maicena, nos hacen un polvo de hornear casero, por decirlo de una manera, ¿no? Y en este caso se utiliza esta parte de polvo de hornear porque como el budín tiene mucha materia grasa, nosotros necesitamos de algo así, que lo pueda hacer leudar, ¿no? Que lo haga crecer. Es por eso que nosotros incorporamos polvo de hornear, en este caso, en esta preparación. Una vez que tengo la harina pesada, ahí en esa harina voy a incorporar mi cucharada de polvo de hornear. Fíjense. Lo voy a mezclar un poquito, como para que esté disperso. Una vez que está disperso, con la ayuda de un tamizador, siempre que vayan a incorporar harinas, algún tipo de preparación, por ahí acostúmbrense a utilizar el tamizador, porque a veces tiene residuos la harina, que uno no los ve, y quedan ahí en ese tamizador, ¿no? Fíjense que acá yo incorporo todo de una directamente, esta harina. Fíjense, por ejemplo, la harina que yo tenía se encontraba con partes de humedad. ¿Qué pasa? Esas partes de humedad después no se desarman en la preparación. Fíjense, todas esas grumitos, y nos quedan, digamos, armadas en el budín. Entonces después, cuando lo comamos, nos vamos a dar cuenta de que eso estaba mal, digamos, ¿no? Como que esos grumos no iban en esta preparación. Incorporamos todo de una directamente la harina, y ya con una espátula vamos a ir mezclando todo esto. Este budín, después lo vamos a decorar con alguna cerecita, algún damasco, ya que hay época de damasco.
Pueden utilizar alguna fruta seca, algunas pasas también nuevamente. ¿Y cómo lo vamos a pegar eso? Con un merengue, con un glaseado de merengue se llama. Y ahora vamos a ver cómo se prepara rápidamente. Bien, fíjense, una vez que está bien integrado todo, que no veo ya harina, paso mi budín al moldecito. En este caso yo no le pongo harina ni manteca porque estos moldes no se pegan, son antiadherentes de silicona, pero si tuvieran uno de esos del tipo de chapa, recuerden ponerle manteca y harina porque si no se les va a pegar. Fíjense que para este tipo de budinera, bueno, las budineras clásicas que seguramente tengan en sus casas, también la cantidad de esta receta es la apropiada, la justa. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que este budín está hecho? Bueno, primeramente, si quieren, lo tienen que controlar con tiempo, ¿no? Este budín en un horno de 190, 200 grados, se va a cocinar durante unos 40, 45 minutos, ¿no? Eso va a depender de si su horno funciona bien, digamos, y en esa temperatura va a lograr cocinarse en ese tiempo. Siempre el horno tiene que estar precalentado, si no pierde mucho tiempo en que levante temperatura. Y bueno, y uno de los indicios que nos puede decir que este budín está bien preparado es cuando se está cocinando, vamos a ver que se empieza a hacer un quebrajeado en el medio, ¿no? Del medio se empieza como a abrir, se hace como una pancita, entonces eso nos da un indicio de que ese budín está bien batido, digamos, ¿no? Yo ya voy a incorporar acá este budín al horno y vamos a ir a la preparación del merengue que vamos a utilizar para glasearlo, ¿no? Es un merengue muy fácil, que tiene la particularidad de ser un poco más líquido que los merengues comunes que estamos acostumbrados a consumir, ¿no? Eso es lo que hace la propiedad del glaseado, ¿no? Que ese glaseadito lo pueden utilizar también para cualquier decoración de torta y demás. Está bueno cuando le van a incorporar algún tipo de, por ejemplo, en este caso, de fruta abrillantada o ese tipo de cosas, porque nos ayuda a que se pegue a nuestra preparación. Caso contrario, tendríamos que ponerlo en la masa, ponerlo acá en este momento en la masa para que quede en la parte de la superficie de nuestro budín, ¿no? Así que bueno, yo voy a lavar acá, acomodar un poquitito, y ya en un segundito estamos con esta preparación de este merengue. Y yo en este caso para ese budín voy a utilizar solamente una clara. Cada vez que uno hace un merengue, tiene que tener en cuenta que la cantidad de azúcar que se utiliza es el doble, ¿no? ¿Cómo puedo saber cuánto pesa una clara? Bueno, la mayoría de las claras pesan unos 30 gramos. Así que ahí después, por cantidad de claras que ustedes vayan a utilizar, van a saber qué cantidad de peso tienen si no tienen una balanza, ¿no? En este caso yo voy a utilizar una sola, así que sé que utilizo 30 gramos, lo cual me pone en una situación de que digo que necesito unos 60 gramos de azúcar, ¿no? Siempre para considerarlo un merengue tenemos que utilizar el doble. Cosas a tener en cuenta para preparar un merengue también. Nuestros utensilios tienen que estar bien limpios, bien secos, sin ningún tipo de residuo.
de comida. Si no, eso va a generar que no se nos levante el merengue. Quizás les haya pasado alguna vez que han estado batiendo claras, dicen, este merengue no agarra, no levanta, no sé qué le pasa, ¿no? Bueno, lo más probable es que haya surgido algún problemita con los utensilios, ¿no? Todos los utensilios que utilizamos bien limpios, bien secos, bien higienizados. Fíjense, yo acá tengo mi bowl, siempre le paso un repasador por las dudas, si hay alguna gota de agua o algo, siempre bien sequito, como les decía recién, bien limpio. Lo mismo los batidorcitos. Estos utensilios suelen quedar con residuos acá en los hierritos, así que tómense el trabajito de limpiarlo, secarlo bien, para que después su merengue tenga una buena altura, ¿no? Fíjense que la batidora también muchas veces pasa que la salpicamos así con harina. Esas partículas nosotros por ahí no nos damos cuenta y en el momento del batido, estar moviéndolo, cae esa harina a la preparación y hace que nuestro merengue nuevamente no tome volumen. Así que todas esas cositas, al tenerlas en cuenta cuando vayamos a hacer un merengue, ¿eh? Dijimos que iba a ser una clara. Voy a traer mi balanza. Voy a empezar primero el azúcar, así ya después le agrego la clara acá nomás. $60 gramos de azúcar. Busco una tacita, un bowl, algo, en donde yo pueda separar el huevito. Algo importante también, que quede bien limpia esa clara. Que no nos pase que se nos va un poquito de yema, porque eso también complica nuestro batido. Así que todas esas cosas muy presentes y en cuenta. Bien. Ahora en un ratito les voy a mostrar cómo han leudado estos panes mientras estoy haciendo la otra preparación, pero ya están que estallan. Hermoso. Si quisieran, después los pueden pintar. Algo que me olvidé de decirles es que los panes se cocinan a 200 grados durante 30 minutos. Es el caso de estos moldecitos chiquitos, y los moldes más grandes, 40 minutos. ¿Cómo nos damos cuenta? En caso de que no llevemos el tiempo que lleva de cocción, vamos a agarrar el molde, lo vamos a dar vuelta y le como un tambor. Ese pan ya está cocinado. Caso contrario, la masa queda pelmazada y no genera ningún tipo de sonido, ¿no? Suena como algo, como si golpeáramos así la pared, ¿vieron? Y de esa manera, bueno, vamos a ver que le falta cocción. Para preparar este merengue, fíjense, yo tengo agua caliente, muy caliente, que vamos a hacer un baño María, ¿no? Yo voy a poner mi recipiente ahí. Cosas importantes para hacer el baño María: que el agua no esté en contacto con el recipiente, porque ya si no genera un calor directo. Nosotros necesitamos el vapor nada más del agua para generar cocción. Lo otro importante es que este recipiente, el bowl de arriba, sea siempre un poquito más grande que el recipiente de abajo. Caso contrario, el vapor sube de esta manera y cae el agua líquido dentro de nuestra preparación. La clara no se hace bien. Lo otro importante, vamos a trabajar netamente con parte de vapor. No vamos a seguir trabajando con el baño María en la hornalla. Una vez que se calentó el agua, la retiramos de la hornalla y la trabajamos afuera. Pasa que esta hornalla también genera calor por los bordes y también nos genera un calor directo, ¿no? Entonces, todas esas cosas también muy en cuenta a la hora de hacer un baño María. Pongo el baño María y arranco a batir. El baño María en este caso lo que hace es una cocción de la clara.
y nos ayuda a disolver el azúcar. De esta manera, el merengue queda cocinado y queda apto para consumirlo. Nosotros hoy en día prácticamente no podemos comer un merengue que está preparado de un batido de claras y azúcar por una cuestión de sanidad. No sabemos si el huevo está en condiciones y nos puede generar una enfermedad. Entonces, todo merengue lleva su parte de cocción, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo? Acá nos vamos a dar cuenta, porque con la batidora, nosotros vamos a sentir que ese azúcar como que hace ruidito, ¿no? Como que hace... Se siente que el azúcar todavía no se disuelve. Una vez que nosotros sentimos que ese azúcar ya está disuelta, que no se genera ese ruido, que es un batido más liso, ya lo retiramos del baño María, ¿no? Por lo general son un par de minutitos nada más, ¿no? Fíjense que yo ya no escucho ese sonido como que raspara, escucho la batidora limpia, digamos. Entonces ya lo puedo retirar de este baño María. Ahí bajo hasta que quede en el punto de merengue nada más, ¿no? Y lo que va a pasar es que se va a enfriar un poco este merengue, la cocción se va a cortar y de esa manera nos va a quedar bien consistente. ¿Cómo nos damos cuenta que el merengue está listo? Por los piquitos que va generando la batidora, para ver que cada vez son más firmes, y si no, lo podemos testear apagando la batidora y dando vuelta al bowl. Vemos que este merengue no cae nada, no se mueve, fíjense, ni se movió. Yo lo doy vuelta y no se mueve, entonces ya sabemos que está cocinado. Ahí, a ese merengue, yo le voy a incorporar una parte de agua. ¿Para qué le incorporo agua? En este caso, es para que sea más líquido, sea como más fluido, ¿no? El agua tiene que ser agua caliente, así que aprovecho esta del agua del baño María, incorporo 2 cucharadas de agua para esta clara. Acá si quisieran lo podrían hacer también con un batidor. Y fíjense que ese merengue se torna como líquido nuevamente. Lo hace como apto para un buen glaseado. Al mismo tiempo el agua también nos regula un poco la parte esa del azúcar. Y fíjense la consistencia que tiene este merengue ahora. Nos quedó impecable para hacer el baño del budín. Una vez que yo genero el baño del budín, ya le puedo incorporar unas cerezas, unas nueces, o lo que ustedes quieran, para que quede listo y decorado de manera linda, ¿no? Yo ya puse el budín a cocinarse, pero va a tardar unos 40 minutos. Lo mismo mis panes. Fíjense cómo crecieron. Lo que les decía de la cantidad de masa que tienen que incorporar. Véanlos qué lindo que están, llenos de aire. Ahí les muestro el otro. Todos, los dos superaron el moldecito, lo que les decía, ¿vieron? Y esto encima en el horno va a crecer un poquitito más todavía. Así que a tenerlo bien presente ahí, ¿eh? Si quisieran lo pueden pincelar con un poquitito de huevo para darle un cachitito de color. No es necesario, le pueden dar nada más que un cacho de color con eso. O pueden utilizar alguna manteca también, ¿no? Y la manteca también nos sirve para dar coloración. En este caso, por ahí el huevo tiene mayor funcionalidad, más que el budín, pero también es otra alternativa, ¿no? Así que bueno, yo lo que voy a hacer, bueno, ya me acerco ahí a la compu porque ya cortamos con lo que es las recetas en sí.
Me voy a acercar a ver si quedó alguna duda, alguna consulta. Queremos Y bueno, les voy a mandar las fotos, además, digamos, ahora, después cuando esté todo cocinado, de cómo quedaría la preparación, los pan dulce y los budines ya listos, digamos, ¿no? Así que denme un segundito, ya me acerco acá a la compu a ver si hay dudas, consultas. Bien, acá estoy ya en la compu. Listo para recibir consultas, dudas. Si hay, pueden activar sus audios y hacer las consultas. Bien, Caro, decime, ahí tenés, podés activar tu audio. Genial. Hola, ¿me escuchan? ¿Me Sí. escuchás? Bueno, con respecto al pan dulce, viste que cuando hablamos de reemplazar las harinas, por ejemplo, integral o de arroz o de la que tengamos y quisiéramos hacer, por lo que yo tengo entendido que las harinas no son las mismas proporciones. Si vos nos dijiste, por ejemplo, para esta preparación 250, la cantidad, por ejemplo, de harina de arroz sería la misma, la de integral sería la misma. Bien, de integral sí, es la misma. Sí. Después de arroz, tenés que ver qué tipo de harina de arroz es, porque hay algunas que son premezcla, ¿no? Que vienen con otro tipo de harinas. ¿Qué pasa? La harina de arroz es más almidonada, es mucho más densa, ¿no? Sí. Entonces, ver si es premezcla o no. Si no es una harina, digamos, netamente de arroz, vas a tener que hacer otro procedimiento, en el cual vas a tener que batir un poquito los huevos que vayas a utilizar y le incorporás después la harina para que tenga un poco más de aire todavía, ¿viste? Bien, entendí. Pero si es premezcla, sí, es más seca. podés utilizar tranquilamente las mismas proporciones también. Va a funcionar bien igual. Bien. Tengo otra pregunta. Sí, por ejemplo, vos hablaste de que cuando rallamos le damos el perfume al pan dulce y todo eso. Para darle un poco de sabor, solo en líquido le estábamos agregando leche. Y si le queremos dar un poco más de sabor, ¿le podemos agregar jugo del cítrico que tenemos o no? Sí, sí, totalmente. Por eso por ahí hacía referencia, ¿no? Cuando uno le agrega ralladura a alguna preparación, se encuentra solamente con aromas. Sí. Caso contrario, si queremos que ese sabor esté presente en nuestra masa, en nuestra preparación, vamos a incorporar jugo, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta que es una parte de líquidos. Entonces, Claro, si vos le incorporás jugo de un limón o de medio limón, tendrías que pesarlo para saber qué cantidad de leche le vas a restar. Resto, De exacto. agua. Sí, exacto. Exacto. Funciona como una parte de reemplazar la otra parte del líquido, ¿no? Ajá, Pero sí, bien. tranquilamente le puedes agregar a cualquiera de las dos recetas para que te quede el sabor del cítrico en sí. Tanto en el budín como en el pan dulce. Exactamente, sí, sí. Bien. Sí, Tengan en cuenta que cuando hablamos del budín inglés, tiene ese perfume a limonado característico, ¿no? Después varía la fruta y todo ese tipo de cosas, pero es característico el perfume a limonado. Bien. Bueno, y la última con respecto al pan dulce, cuando hablabas del amasado, obviamente que si lo hacemos, lo rompemos, lo tajeamos, eso hace que se Ahí se cortó justo el audio, Caro. Justo como que no hubo muy buena señal de internet y se cortó. Pero No, lo que alcancé a entender es que si cuando amasamos, el desgarrar, bueno, hace que también este gluten no se desarrolle con fuerza, claro. ¿viste? Ese tipo de amasado hace un mejor desarrollo y vas a ver que la masa también te va a quedar mucho más estética. Está bien. No quiere decir que esté mal, ¿no? Pero lo ves, el pan te va a quedar de una forma, te va a quedar amasándolo como hoy, bien lisito, bien perfectita esa masa, y en cambio desgarrándolo vas a ver que se va a estar como roto en diferentes partes, y el crecimiento también va a ser diferente. Por ahí encara más para un lado que para el otro, o no parejo para arriba, ¿viste? Claro,
Está bien. Tengo otra cosa. No sé si demás quieren participar, si tienen preguntas yo, porque... Ahí vi que Malvi hizo una consulta, le respondo ahí a ella y después vamos de Sí, está vuelta con bien. la otra consulta Dale. que tengamos. No hay ningún problema. Que acá Qué bueno. dice que, bueno, que si para cambiarle el sabor, si el budín en realidad lleva un sabor característico, en este caso por ahí no tanto sabor característico como el pan dulce que lleva el agua de azahar, ¿no? Pero sí ese perfume. El perfume a limonado en el budín inglés no puede faltar. No puede faltar. Después puede variar, como lo decimos en el pan, si lleva frutas abrillantadas, nueces, pasas, chipas de chocolate, lo que ustedes quieran incorporarle, pero ese aroma a limón no puede faltar en el budín inglés, como bueno, puede ser también el agua de azahar en nuestro pan dulce, ¿no? Uh-huh. Decime, Caro, ¿cuál era la otra consulta? La otra consulta con respecto al preparado del glacé, viste que ahora está, por ejemplo, la cereza muy a full. Entonces, podemos, Sí. por ejemplo, al pan dulce, tanto Mi al pan budín va dulce a como llevar al budín. cerezas arriba, así que... Ah, al pan dulce se lo podemos poner también, ¿no? No quedaría mal. Exactamente. No, Bien. totalmente. Ten en cuenta por ahí que está bueno pelarla por ahí un poquito la cereza, ¿viste? Por una Sí, cuestión de que después esta parte también como que es la parte que obviamente que es re sabrosa comerla así entera, pero la sí, parte de la cáscara es por ahí un poco más difícil de digerir, ¿viste? claro. Sí, Si sí, lo sí, comes sí. en medio en tibio o algo así el pan, muy probablemente esto también te pueda caer mal, ¿viste? Entonces por ahí ten en cuenta de que si podés pelarla, mucho mejor y la agregás en cuartos o a las mitades, te va a quedar buenísimo. Caso contrario, la utilizás arriba, así tipo, digamos, decorativa, y también te va a quedar Sí. buenísima. Con ese Eso te iba a glaseado pueden preguntar, glasear tanto el pan dulce como el budín. el budín. En los dos casos. Vieron que hay budines, así que pan dulce, perdón, Sí, que vienen con esa corteza blanca. sí, hermosa. Ese glaseadito también nos sirve. Sí, quedan muy lindas. Quedan muy, muy lindas. Las cerezas Y pueden nos ser sirve para naturales. poder pegar todas estas cosas. Sí, la última y ya no molesto. Sí, La cereza ¿querés? puede ser natural, y si no, ¿de qué otra forma podríamos llegar a poder hacerla como un almíbar? La cereza, ¿nos podrías mandar algún tip como para hacerle tipo almíbar la Sí. cereza y que quede más jugosa, más rica? Muy fácil, haces un almíbar liviano, se llama, que es un Sí, almíbar de características bien líquidas, ¿no? sí, Utilizas una proporción de, por ejemplo, 100 gramos de azúcar sí, y 50 gramos de agua. sí. Generás el almíbar y ya podés Ajá, incorporarle esas cerezas. bien, Esas cerezas embebidas ya agarran otro brillo, agarran sí, otra consistencia, tienen un sabor dulzón. Esto también, si querés, sí. las podés conservar en ese almíbar. Bien, gracias. ¿Ahí de qué? Voy a la otra consulta que tiene Malvi, ahí que Nahuel. dice, ¿cómo era la Ah, proporción de bueno, espero, levadura, espero. de la levadura seca? Ahí voy después enseguida. La proporción de la levadura seca contra la fresca es la mitad. Siempre que vos una receta te diga 30 gramos de levadura fresca y vos tenés seca, vas a utilizar 15 gramos de levadura seca, ¿no? Siempre la mitad para Está bien. abajo de seca. Piensen que es más potenciada, que es más fuerte, que es mucho más intensa, ¿no? Tiene otro tipo de agregados, lo cual la hace que sea justamente muy, ¿cómo es? Muy rápida de actuar, ¿no? Todo ese tipo de agregados que tiene, entonces está potenciada. La fresca es menor cantidad. Está bien. Bien, ¿quién más ahí tenía una consulta que había activado el micrófono? ¿Cintia, puede Yo, ser? sí, Sí. Nahuel, quería consultarte, bueno, seguro la receta va a estar, pero ¿cuánta leche le agregaste al pan dulce para esa cantidad? Creo que no lo dijiste en el momento, o no lo noté. Bien, No, para esa cantidad, no, creo que no lo dije. no. Utilicé, en realidad, ya te digo bien, lo tengo acá en la recetita. Dice 200 gramos, de 200 centímetros cúbicos de leche, ¿no?
Esos 200 tenés que tener en cuenta que una parte, preparar la parte de la esponja, ¿no? O sea, 200 es el total que vas a el utilizar total. para toda la receta. Sí. Bien, perfecto. Perfecto. Y otra cosa respecto Justo del quieren, glaseado. sí, El glaseado claramente, bueno, dijiste que para el pan dulce y para el budín venía bien para los dos. ¿Los dos tienen que estar fríos para poner el glaseado? ¿Bien frío o no? bien, buenísima la pregunta porque tiene dos funciones diferentes, ¿no? En este A caso, el ver. glaseado nosotros lo vamos a incorporar cuando sacamos la preparación del horno. Caso contrario, no se va a adherir tanto ese glaseado a la Ah, preparación. está bien. Así que está buenísimo que hayan preguntado eso porque por ahí se escapan esos detalles y uno cuando lo quiere Sí, incorporar cuesta que se adhiera después, ¿no? Claro. Vieron que por ahí hay veces que nosotros cortamos, por ejemplo, el pan dulce y se cae como la cortecita del Sí, glaseado, ¿no? Pasa que, bueno, que lo sí, incorporaron justamente porque ya estaba tibio o medianamente frío. La está idea bien. es bien, incorporarlo ahí en calentito para que se pegue bien, se adhiera bien. Bien. perfecto. ¿Otra consulta, duda que haya por ahí? Yo creo que no. Yo creo que No, no. Dejo estuvo, lugar a otro.